que cada cual está... Es que no había dicho que registremos la asistencia. Exactamente. Por eso la pregunta es, usualmente, ¿cuántos son? Porque me estoy perdiendo si me falta gente. Ahora estamos conectados 18, me figura. Sí, sí, pero en el resto de las clases, ¿cuántos son? Generalmente somos 18. Sí. Ah, ok. Por ahí a veces, no sé, uno o dos más, uno o dos menos. Bueno, genial. Entonces me quedo tranquilo que estamos bien. Bueno. Acá. Yo la semana pasada me olvidé de registrarme. Ahí está, eso es lo que le pregunté yo justo. Bien, sí, por eso quería ir a esta parte. Bueno, entonces, el tema es que acá tenemos un diámetro determinado por lo que sería el alambre conductor con todos sus hilos, y ese diámetro está definido como de 19,95 milímetros. ¿Está bien? Ahora, la realidad es que no está compuesto, no es una barra homogénea, sino está compuesto por una determinada cantidad de hilos. Y esa cantidad de hilos, ahora voy a dibujar, esa cantidad de hilos terminan siendo 37. ¿Por qué 37? Bueno, porque ¿se acuerdan cuando en alguna clase pasada habíamos hablado de cómo se arman los hilos conductores? Se van armando como de a capas. Entonces, a la que está en el centro le siguen una cantidad de hilos conductores. Y a esa le sigue otra capa más con otra cantidad de hilos conductores. Y de esa manera terminamos teniendo como una regla que no es más que algo, digamos, secundario, porque en definitiva después como tenemos la hoja de datos del fabricante, ya viene especificada la cantidad de hilos y detallado incluso a nivel de capas cuántos hilos son. Pero bueno, para este caso, el total de hilos que vamos a tener conductores son 37. Acá no están dibujados los 37, pero si harías la extrapolación de cada una de las capas, en el centro tenemos 1, en la capa que lo cubre tenemos 6, en la que cubre a la anterior tenemos 12, y en la que cubre a todo tenemos 18. En total 37. Pero 37 hilos, ¿sí? Que si yo los considero en línea, son 7 en total, ¿no? Si voy a contar, vamos a suponer que este es el diámetro, que lo es para el caso, voy a contar la cantidad de hilos conductores que me encuentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 hilos conductores. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la sección de cada uno de estos hilos? Bueno, el diámetro de este hilo es de 2,85 milímetros. ¿Sí? Con lo cual, yo debería considerar para hallar la superficie, el área de cada uno de estos hilos, ¿sí? ¿Cómo es la ecuación? Hay que calcular el área de un círculo, o bueno, sí, pi por radio al cuadrado, y después multiplicarlo por la cantidad de conductores. Y es lo que está acá. ¿Sí? El área es pi por radio al cuadrado. Bueno, pero bien podría expresarlo como pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. El radio, en definitiva, es el diámetro de la mitad. ¿Sí? Bueno, haciendo la cuenta me dice que el área de cada uno de estos hilos conductores, el área, la sección, es de 6,3793 milímetros cuadrados. ¿Me va siguiendo, Sebastián? Sí, profe. No, ese no es mi problema. Y entonces me perdí. Era saber por qué a mí no me coincide el nominal nomás, porque sé sacar el área, superficie. ¿Y cuánto te dio el nominal? El nominal me da 312, ahí le digo, 312,59. Pero porque yo uso este diámetro de 19,95 sobre 2 por pi.
para tener como, considerarlo como un sólido. Pero no sé si el considerarlo como un sólido estaría bien planteado ahí. A ver. Sería como si fuese que ese sería un sólido y calculo el área total o la superficie total. Y después la real sí sé que hay que calcular por hilo y multiplicarlo por 37 y eso me coincide. El que no sé cómo lo sacaron es el del nominal, de dónde sale ese 240. ¿Me entiende, profe, ahí? A ver, estoy... Sí. Porque yo lo que quiero calcular es cómo se llegó a esa sección nominal. Porque la real sí ya lo sé sacar, que es calcular la superficie o área de cada hilo multiplicado por 37, que es lo que tiene. Pero la nominal no sé de dónde, qué datos tomaron en cuenta para que llegue a 240. A ver, espérame. Creo que la nominal sale si todo ese círculo fuera un cable sólido. Claro, tomarán el diámetro total, 19,95. Y bueno, y eso es lo que yo digo. No, está bien, está bien. Lo que Todo él eso a mí me da 312. Sí, está bien, es lo que me está dando, sí. La otra vuelta lo hicimos y Sí, por eso estoy viendo dónde estuvo dónde está la No, diferencia. la otra vuelta que es la que grabamos, la que se grabó está en que calculamos la real, no la nominal. Como que la nominal ya venía dada. Sí, sí, pero por eso yo ni me preocupé en lo sacarlo. dimos por hecho. La nominal sería la que viene por fábrica, por cable. O sea, te doy la sección nominal de esto. Y bueno, uno calcula la real porque le empieza a sacar ese espacio entre cobre y cobre, digamos. Y sí, pero esa No, 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 pero nominal no está me bien, no, coincide. no te puede dar tanta diferencia. Y sí, tendría que ser aproximado por lo menos, Ujú. pero hay 100 y pico de diferencia. Qué raro. No, menos. A ver. ¿Cuánto te había dado a vos, Seba? Me da 312,59 milímetros Sí, cuadrados. Y mira que le a hice ver, mil formas, pero siempre me da lo mismo. área, igual. Bueno, pi por radio al cuadrado, ¿qué sería? Bueno, pi. Sí, o diámetro sobre 2 al Sí, cuadrado. sí, O algo, por eso, el diámetro sobre 2, que es 19,95, sobre 2. Esta cuenta hiciste vos. sí. Por ejemplo, el 19,95 sobre 2 elevado al cuadrado da 99,5. Sí, sí, Multiplicado por pi ya da 312,59 y por eso es lo que yo decía que había algo que o estaba haciendo mal que no me daba los 240 de la nominal. Pero estaría bien, porque el 2% de 240 te queda 236. sí, 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 está bien, pero a ver, dame un toque.
Está bien, lo que pasa es que la sección, lo que es la sección total, no es lo mismo que la sección nominal. ¿Y cómo hacemos ahí, profe? ¿Cómo podemos calcular nosotros la nominal, el nominal en este caso y que coincida con el dato del fabricante, lo que sea, ahí, para que nos dé, por ejemplo, ese 240? O no sé si a este 312 hay que restarle algo, pero no se me ocurre qué. Sí. Dame un toque, a ver. Porque generalmente la sección nominal es un dato que te da el fabricante, pero no coincide con la sección real, no con la sección geométrica, a eso me refiero. Pero dame un momento. Bueno, a ver. Bueno, voy a tener que leerme en detalle la norma que trata este tema. Mira, No, no, lo ¿dónde está? dejamos como para investigar, sería. Sí, ¿dónde está el chat? Acá. Y ahí la pasé. Ahora bueno, más tarde busco y veo dónde se detalla la diferencia entre la sección geométrica y la sección nominal. ¿Sí? Bueno, ahí lo pasé en el chat. Ahí voy a buscar en la norma. Lo que sí me queda claro de que no es igual la sección nominal a la sección geométrica. Bueno, profe. Pero tengo que ver por qué en las especificaciones se contempla una y otra. ¿Sí?
profe, ¿esto solo pasa en este tipo de conductores, que son varios filamentos, o también en un conductor eléctrico común de una instalación domiciliaria? La norma no es respecto de los conductores de... o sea, no especifica, si no me acuerdo mal, respecto de qué tipo de conductores. Especifica respecto de los conductores y sus características. Perfecto. ¿Mm? Por ejemplo, esto de los parámetros que se toman de la resistividad respecto siempre a 20 grados de temperatura, o bueno, las condiciones que se deben cumplir para especificar cuál es la temperatura de régimen admitida para ese conductor, las distintas aleaciones que puede tener. Bueno, lo reviso, o bueno, si alguien más quiere revisar Che, profe, la profe, norma. y si compramos el cable, compramos el cable en otro lado y se terminó. ¿Cómo? No te entendí. Que compramos el cable en otro lado, ya que tanto quilombo tienen las secciones. No, está bien, pero fue bastante pertinente la observación, está bien, está bien. Totalmente, así es la única forma como para aprender bien. Ajá, tal cual. Bueno, bien, bueno, queda picando la pelota, está bien, Y después por mi parte lo demás, por lo menos coincidió todo, así que no tuve gran problema con respecto a eso. está bien. Esperá que ahora me perdí yo la pantalla, acá. Mm. Esto ya está, esto ya lo habíamos visto. Esto fue toda la resolución de la semana pasada, ¿no? Respecto a este parámetro, el coeficiente de aumento de la resistividad, no sé si la semana pasada, yo después repasando la clase grabada vi que, no sé si fui claro en la explicación, pero lo que nos dice es que cuando nosotros calculamos la resistividad del material, digamos que calculamos la resistencia, primero que nada, conociendo la resistividad, calculamos la resistencia. Bueno, esa resistencia va a ir cambiando en función de la temperatura. ¿Pero por qué cambia la resistencia en función de la temperatura? Bueno, en realidad porque cambia la resistividad en función de la temperatura. Entonces, es un coeficiente que nos va a indicar por cada grado centígrado en cuánto está cambiando. Cuando hablamos la palabra coeficiente, siempre va de la mano con algo que nos está indicando una operación de multiplicación. O sea, nosotros tenemos que multiplicar el dato que estamos manejando por el coeficiente para conocer el nuevo dato en ese nuevo contexto. Entonces, a un grado de temperatura voy a tener una resistividad. Bueno, a tantos grados de temperatura tengo que multiplicar por tanta diferencia como lo indica el coeficiente para conocer cuál es la nueva resistividad y en consecuencia la nueva resistencia. Bueno. Y después, Me tengo que retirar, profe. Pido disculpas. Bueno, pero bueno, después miro la clase. Que dale. veo que la está grabando, así que después Sí, se está grabando. Bueno, y por último, cuando habíamos hablado de cómo es que llegamos acá y cómo es que determinamos la máxima corriente admisible, bueno, porque en definitiva lo que es la potencia disipada por efecto Joule era Q igual I cuadrado R, ¿verdad? I cuadrado R. Entonces, de alguna manera, habiendo conocido las potencias que vamos a estar perdiendo por toda la superficie, que sería todo este factor que está acá, el denominador que está acá, el numerador, perdón, que está acá, ¿sí?
Bueno, entonces de alguna manera lo que decimos es, ¿qué es lo que yo necesito conocer? O sea, acá es como que hago la inversa, ¿no? Yo tengo todos los datos y quiero ver ahora despejar la corriente. ¿Por qué? Porque es justamente lo que voy a, con esos datos de contexto del entorno que me va a estar limitando la capacidad de conducción de la corriente, porque estoy llevando el cable que va a transportar esa energía a la máxima temperatura de régimen, y bueno, ya he calculado cuál es esa máxima temperatura de régimen, ya he calculado cuál es la pérdida que voy a tener en disipación de potencia, ya he calculado también cuál es la resistencia que va a tener en función de esa temperatura. Bueno, entonces ahora hago el proceso inverso, despejo la corriente para conocer cuál es la máxima corriente admisible en ese contexto. ¿Está bien? Entonces, bueno, despejando nos va a quedar, si la incógnita es I, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pasar la R dividiendo, y en consecuencia, si mi incógnita es la I, va a ser el resultado de la raíz, bueno, lo que hice hacer derecho y me salió peor, de Q sobre R, y esa va a ser la corriente máxima admisible, y lo aclaro, es siempre en esa condición, que es la peor condición en la cual calculamos. Vieron que después en otro ejercicio, no me acuerdo si era en el que le seguía a este o en el 3, con los mismos parámetros, pero haciendo un pequeño cambio en lo que es la velocidad del viento, y no me acuerdo si cambiaba otro parámetro más que era la temperatura, puede ser, el salto térmico que admitía ese material. Bueno, ahí cambia ya considerablemente la cantidad de corriente admisible, o sea, a pesar de que estamos con el mismo material, bueno, puedo conducir más, o al menos garantizo que puedo conducir más corriente eléctrica, porque las condiciones de contexto, que en ese nuevo contexto serían las peores para esa situación geográfica, bueno, para ese mismo conductor admite que podamos hacer circular más corriente, llegando hasta al punto, digamos, de temperatura máxima permitida para ese conductor. ¿Por qué lo aclaro? Porque digo, cuando hablamos de la sección de cualquier material conductor, nosotros podemos calcular cuál es la cantidad de corriente que puede circular por esa sección. Sí, está bien, pero no estamos considerando ahí cómo estamos calentando al material, y bueno, acá lo que debemos respetar es que podemos llevar ese hilo conductor hasta una determinada temperatura de régimen. Ya no nos podemos pasar de ahí, porque si nos pasamos a esa temperatura de régimen, vamos a estar cambiando las condiciones normales de operación y vamos a estar acortando la vida útil del material. O mismo, si me paso aún más, ya lo voy a exponer a que sea, a que por más que vuelva a la temperatura normal, esté alterado físicamente. De hecho, este cálculo lo que contempla es simplemente la máxima corriente admisible. Si quieren, nos quedaría un punto más para estudiar, que es la corriente de cortocircuito, porque esta sería la máxima corriente admisible en las condiciones normales. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un cortocircuito? Bueno, cuando tenemos un cortocircuito, la corriente tiende a ser infinita. No es infinita, obviamente, porque va a estar limitada por la capacidad del generador que va a estar abasteciendo esa fuente. Pero obviamente que justamente el cortocircuito es una corriente que se eleva a valores muy altos, a lo máximo que puede entregar la fuente que está entregando la energía en ese momento. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? El salto térmico, o sea, la temperatura a la cual se va a elevar el material, en muy poco tiempo es muy alta y va a estar pasando seguramente la temperatura de régimen. Ahora, la cuestión es que los circuitos protectores corten antes de que se mantenga esa corriente y se siga incrementando más la temperatura. Por eso, digamos, la importancia de los circuitos de corte en cada una de las etapas.
Hay una cuestión también a considerar, que cuando se supera esa temperatura, o sea, cuando por una cuestión de corriente de cortocircuito, el cable supera la temperatura máxima de régimen, superado el cortocircuito, o sea, supongamos que se hubieran activado las protecciones, y siempre hay, bueno, siempre no, depende de cómo esté trazada la red, pero hay reconectores, o sea, hay puntos que van a poder volver a conectar la red, porque tal vez, digamos, lo que originó el problema ya fue sacado de la red, y bueno, el conector va a volver va a reconectar esa parte del circuito que se había cortado. Ok, si sigue habiendo más corriente de la nominal, bueno, otra vez va a volver a conectar va a volver a cortar. Y así hace una serie de intentos. Bueno, esperando siempre que lo que ocasionó el cortocircuito ya desaparezca. Si no es así, bueno, obviamente ya va a ser un corte definitivo, pero suponiendo que igual volvamos al régimen, o sea, podamos volver a reconectarnos, porque lo que fue la causa del cortocircuito ya desapareció, el cable quedó igualmente con esa temperatura muy elevada. Con lo cual, se alcanza esa temperatura en un instante muy breve, pero después volver a la temperatura de régimen puede llevar muchísimo tiempo, puede llevar incluso horas, porque también depende de las condiciones del contexto, no nos olvidemos que siempre hablamos de la peor condición. Entonces, si de repente yo tengo una temperatura ambiente de 40 grados centígrados y el conductor alcanzó una temperatura de 120, 150 grados centígrados, bueno, disipar esa temperatura en un ambiente de 50 grados centígrados, donde supongamos no hay viento, y lleva muchísimo tiempo, ¿no? Porque aparte, una vez que nos reconectamos, vuelve a circular la corriente nominal, y esa corriente nominal vuelve a elevar la temperatura. Profe, una consulta, ¿no? Sí. Ahí estaba pensando, ¿no? Ponele que por corriente de cortocircuito la temperatura del cable se eleva a 200 grados, por poner un número, ¿no? Y la corriente nominal trabaja a 50 grados. Una vez que pasó la corriente de cortocircuito y bajó de, no sé, de 200 grados a 180 y uno pone la corriente nominal, no se tienen que sumar los vectores. El otro igual va a seguir bajando la temperatura, el único que más despacio. Y por eso decía que va a llevar mucho tiempo. O sea, el incremento del salto de temperatura es prácticamente instantáneo. No es prácticamente instantáneo. Podríamos entrar a los cálculos de cuánto es el tiempo del salto de la temperatura y demás. Ahora, una cosa es el salto de temperatura y otra cosa es la vuelta a la condición normal. Porque una vez que produjiste el salto de temperatura, toda esa temperatura tiene que volver, esa sobretemperatura tiene que volver al ambiente, pero si hubo una reconexión, está circulando nuevamente lo que era la corriente de régimen, con lo cual no lleva poco tiempo. Por eso digo, que esté en una temperatura normal o de régimen es una cosa, pero cuando ya hay un crecimiento de la temperatura por una condición de cortocircuito, el tiempo de crecimiento es muy breve en comparación del tiempo que le demanda volver a su condición normal. Es muy, muy breve. Entonces, digamos, son todas las cuestiones que a la corta o larga terminan afectando a la vida útil del material. Por eso es que obviamente no solamente se trabaja en el tendido, sino también en todas las protecciones o seccionamiento y cortes que puedan interrumpir lo más rápido posible antes de que se dañe el tendido. Bueno, no sé, con esto era esta parte. Vamos a la otra pregunta que con la 2 me habían preguntado, ¿no? Con lo del ejercicio de la sección tubular. ¿Quién me había preguntado? No sé si está bien. Profe, yo le había preguntado. Que tenía un tema con no sabía dónde afectaba el área digamos, el área total, ¿no? De la barra.
Porque yo lo que le comentaba que había hecho era hacer el cálculo con el diámetro como si fuera una barra maciza, después hacer el cálculo con el diámetro, digamos, con el diámetro del hueco y restarlos. Sí, ahí te tomaste Pero- por un doble trabajo, pero Sí, bueno. pero igualmente no me sirvió. No porque digamos, el cálculo que vos hiciste con la barra maciza, por decirlo de una manera, acá, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando la cantidad de calor que se puede disipar y la cantidad de corriente que se puede conducir en esas condiciones. Entonces vos lo que hiciste es considerar también la cantidad de calor disipado esperá que ahí lo presento al dibujo para que sea más fácil de explicar. Vos consideraste de alguna manera la cantidad de disipación de energía que se va a dar en el círculo, en el diámetro exterior, y la cantidad de disipación de energía que se va a dar en el círculo del diámetro interior. Y lo restaste, pero en realidad es como que estuviste asumiendo, si yo no interpreto mal los pasos que hiciste, como si fuera toda una barra maciza con el diámetro exterior y toda una barra maciza con el diámetro interior. Y la realidad es que no es así, porque digamos, la forma, lo más adecuado y que hubiera sido el camino más corto también, es considerar el área que representa el círculo exterior menos el círculo interior. Y ese es el punto de partida. Claro, pero yo lo que no sabía era en qué parte del cálculo, por ejemplo, de la temperatura del calentamiento por admisión, no, me estoy confundiendo de palabra, no es admisión, no me estoy confundiendo con las válvulas. Calentamiento calentamiento disipado por convección, ahí está. Sí. En el cálculo lo único que aparece de dato del cilindro es el diámetro. Sí, porque lo que se considera ahí es como la superficie de disipación que está en contacto mayormente con el aire. Claro, y ahí yo tendría que haber puesto 70 milímetros directamente. En ese parámetro sí, en ese sí. Ah, claro. No, yo lo que hice me compliqué ahí y empecé a buscarle la vuelta no sé, me confundí. Pensé que no había que poner 70 milímetros porque era como si estuviera considerando que era un cilindro macizo. Lo que pasa es que ese está bien, pero ese cilindro, o lo mismo que en el caso de los múltiples hilos, Sería viene a lo mismo. representar la superficie que va a estar en contacto con el ambiente, que es la que va a poder transferir esa energía térmica que está contenida en el conductor al exterior. ¿Me explico? Por eso Claro, sí. consideramos la No me confundí. superficie. ¿Eh? Me equivoqué yo. Ujú. Bueno. Bien. Bueno, entonces ya estaríamos con esto, ¿no? Bien. Bueno. Nos quedaría por ver más adelante también con parte de ejercitación, otros cálculos. Yo quería también tratar de armar algún ejercicio así completo, pero bueno, con lo que podría ser corriente de cortocircuito de un transformador, y algunos cálculos más también con caídas de tensión, por ejemplo, en una red de distribución. Y digo, con la parte de ejercitación nos va a quedar algo más por hacer ahora. Pero si nos cargamos todo con ejercitación, se me va escapando el tiempo como para poder atender también el resto de las unidades. Entonces, si queremos, hacemos una pausa con esto de lo que son estos ejercicios y después sí, vamos retomando clase en clase alguna parte de cálculo. Así vamos mechando lo que es la continuidad de las unidades con la parte de ejercicio. Profe, le hago una consulta con respecto a eso de los ejercicios. ¿Podría usted subir nomás, y no digo todos los jueves tocar, sino ponerle un jueves por mes, tomarnos unos minutos para sacarnos dudas? Sí. Y nosotros seguimos practicando también de paso, porque si no, viste que con el tiempo uno se olvida por ahí de los cálculos. Dale. Sí, bueno, de hecho, viste que también los lunes está
es el momento apropiado, si se quiere. O también, sí. Porque viste que los lunes es como que es una hora, y yo siempre digo por ahí, es poco para hacer mucho y es mucho para no hacer nada, una hora. Entonces buscamos un intermedio. Ahí es donde aprovecho como para que si tienen dudas, repasar algo, bueno, lo hagamos. Igual no hay problema si arrancamos el jueves también despejando dudas, pero si no, por ahí el día más apropiado era el lunes, ¿viste? Bueno, entonces, dejando esto ya, vamos a lo otro. ¿Dónde estoy? Acá. Esto ya lo cierro, si no me confundo. Esperen que busco la diapositiva correcta. Bueno, a ver. Pero no, espera porque no lo presenté. Cancelar. Esto de tener tantas ventanas me marea a veces. Ahora sí. Bueno, por fin, llegué. Bueno, una cuestión que tenemos que empezar a ver entre todas las unidades es algo que nos habla de lo que es la eficiencia energética. Vieron que a lo largo de lo que estuvimos haciendo hasta ahora, hablamos, bueno, muchas veces de cómo se transforma la energía y en esa transformación, cuáles son las pérdidas que tenemos. Bueno, una buena parte de las pérdidas es en energía calórica. Recuerden que cuando la energía se transforma, nunca se pierde, entonces lo que sucede es que realmente no podemos hacer una conversión de un tipo de energía al 100% a otro tipo de energía. Siempre alguna pérdida vamos a tener. El ideal es que podamos alcanzar una pérdida lo menor posible, pero incluso a veces, persiguiendo ese objetivo, también se puede mejorar, se puede rendir algo más, pero nunca vamos a llegar a tener el recupero del 100% de la energía transformada. Entonces, el objetivo, ¿por dónde va? Bueno, por mejorar en todo caso la eficiencia, o sea, por ese recurso que tenemos nosotros y que estamos echando mano, bueno, sacarle el mayor provecho posible. Esa sería la idea que estamos persiguiendo. ¿Hay alguien que tiene el micrófono? Sí, yo, profe, perdón, no me di cuenta. Dale. Bueno, entonces, de alguna manera, a nivel macroeconómico, lo que podríamos lograr con con un mejor aprovechamiento de los recursos, bueno, es disminuir el consumo, porque si aprovechamos mejor los recursos, tendremos que echar menos mano, porque estamos sacando mayor provecho a lo que ya le estamos, a lo que antes le sacábamos menor provecho. Y bueno, de alguna manera podemos mejorar con todo esto la macroeconomía y tendremos
un Producto Bruto Interno mucho más alto. Ese es el objetivo que a veces se persigue con las estrategias de mediano y largo plazo que estamos teniendo en lo que es la industria, en lo que es el motor de la industria de la generación de la energía. Por eso hay muchos proyectos de energía renovable, por eso también está el concepto de tratar de fomentar y hacer crecer lo que se denomina la red inteligente, o sea que podamos tener puntos generadores que se conecten y entreguen energía a la red, por momentos hagan el papel de consumidores y por momentos hagan el papel de generadores. Bueno, también hacer una red inteligente en el sentido de que no solamente tengamos un sistema interconectado donde generamos energía desde los puntos estratégicos y desde ahí la transmitimos de una manera troncal a todo el país, sino que también podamos tener puntos generadores de menor medida, o sea, de menor potencia, pero más cercanos al punto de consumo. Y de esa manera también evitar las pérdidas que se dan justamente por el transporte de la energía. Cuando nosotros encaramos, digamos, todo lo que es el análisis de las pérdidas, no estamos yendo a un detalle muy fino, porque lo estamos viendo como una cuestión macro. Pero de hecho hay pérdidas que se dan incluso a lo largo del recorrido de una manera inevitable, o sea, inevitable porque la construcción física del material hace que no pueda ser 100% excelente. Entonces, de repente, sujetar un cable conductor con un aislador, bueno, el aislador tendrá su nivel de lo que sería el dieléctrico, pero alguna fuga, algo con el tiempo, por imperfecciones del material, por acumulación de suciedades, por roturas que fueron imprevistas, por falta de mantenimiento. Bueno, todo eso hace que exista una pérdida de energía, que se vaya, que encuentre un canal en ese aislante, por más pequeña que sea, encuentra un canal en ese aislante, esa pérdida de energía, y bueno, un aislante, dos aislantes, bueno, si vamos sumando la cantidad de aislantes que sujetan a un hilo conductor a lo largo de todo un tendido de cientos de kilómetros, donde tenemos varias torres de por medio, bueno, todas esas pequeñas pérdidas se van sumando y tenemos al final del recorrido, además de las pérdidas que habían nombrado por efecto Joule, otras pérdidas adicionales, y créanme que no es de extrañar que tal vez las pérdidas del punto generador hasta el punto de consumo, y pueden estar llegando a veces al 30 o a veces más, 30% de pérdida, por todas esas pequeñas pérdidas que estamos teniendo en el recorrido. Profe, disculpe la otra Sí. interrupción. ¿Usted en la pantalla está mostrando alguna imagen? Porque a mí solo me aparece eficiencia energética. ¿O no? Sí, bueno. Está bien, estoy hablando y por ahí no voy adelantando la diapositiva. Vamos a adelantar. Bueno, entonces, de alguna manera, si quisiéramos nombrar o definir un poco con algún detalle significativo que es la eficiencia y que es la eficacia, bueno, yo podría decir en este ejemplo que es lo más representativo, ¿no? ¿Yo podría matar un mosquito con un cañón? Sí, podría matar un mosquito con un cañón. Ahora, ¿fui eficaz en ese objetivo? Y sí, a los fines prácticos, si yo tenía que alcanzar ese objetivo, sin importar el gasto o cómo lo iba a hacer, lo logré. Eso es lo que identifica la eficacia. Ahora, la eficiencia identifica la calidad de ese acto. O sea, qué recursos hice intervenir para lograr ese objetivo. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros necesitamos en la red de distribución eléctrica es justamente proveer de energía eléctrica a cada punto consumidor. Ahora, no es lo mismo si lo hacemos derrochando los recursos a que si lo hacemos administrando con responsabilidad los recursos y rediseñamos una red en la cual nosotros podamos, con los recursos que ya tenemos para generar esa energía, dar un mayor rendimiento. Y de esa manera ser más eficaces. Porque si lo logramos,
si los puntos de demanda, en un caso hipotético, fueran los mismos, y logramos una mayor eficacia, bueno, tendremos que tener menos recursos a disposición. Entonces, con menos recursos, estaremos logrando el mismo objetivo. Si en algún momento el parque llegara a crecer, bueno, seguramente deberemos acompañarlo también con mayor cantidad de recursos, pero siendo eficaces no estaremos derrochando. Ese es el objetivo que se persigue con esto que acabamos de decir respecto de, por ejemplo, redes inteligentes, puntos de generación cercanos a los lugares de consumo. Bueno, en algún momento, recuerdan, no sé, para los que tienen, bueno, creo que todos los que estamos acá hemos pasado por esto, cuando se hizo el cambio, que fue una disposición del ENRE, de dejar de utilizar las lámparas que tenían en el bulbo un filamento. Bueno, ese fue un claro ejemplo de hacer las cosas con una mayor eficiencia, perdón, conservando la eficiencia de lo que era necesario. O sea, lo que necesitábamos en todo caso era seguir con la iluminación domiciliaria, comercial, industrial, lo que fuera, incluso de la iluminación de la vía pública, pero bueno, se hizo ese cambio justamente para poder lograr con menores recursos el mismo resultado. Pasamos de lámparas que tenían un consumo, que en ese momento tal vez se consideraba un consumo normal, bueno, a lámparas que tienen un mucho menor consumo, y esto multiplicado por la cantidad de hogares, por la cantidad de luminarias públicas, por la cantidad de iluminación que pueden existir en un comercio, en una oficina, en una industria, bueno, trajo aparejado que hagamos las cosas de mejor manera, utilizando menos recursos. Este creo que fue uno de los ejemplos más claros, palpables para nosotros, pero obviamente que en la industria de generación y distribución de energía eléctrica hay otros ejemplos. Bueno, por ejemplo, para los generadores también hubo algunas reconversiones, en el sentido de que el generador ya de por sí tiene partes mecánicas y parte de la energía que se va a disipar como forma de calor es inevitable por el rozamiento que tengan los materiales entre sí, por el calentamiento debido a las corrientes parásitas. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que las vamos a ver si se quiere cuando veamos la parte de generadores, que sería la unidad que le sigue a esta. Pero bueno, toda esa pérdida también implica todo ese movimiento mecánico que estamos queriendo traducir de energía cinética a energía eléctrica. Siempre vamos a tener una parte que se pierde como calor. Y bueno, por ejemplo, esta foto, si no me equivoco, es de la central costanera. Y ahí las pérdidas por calor llegan a un 20% aproximadamente. O sea que el total de energía que yo tengo que entregarle a la central para poder generar energía eléctrica, bueno, un 20% de esa energía se desperdicia como calor. Y es inevitable, digamos, por la construcción que tiene, por el transporte, digamos, que hay desde la energía cinética después a la energía eléctrica. Bueno, toda esa serie de transformaciones que hay en el medio tienen pérdida de calor. Por esto que decimos de que la energía no se pierde, se transforma, pero una parte se va en calor. Bueno, la cuestión es que, de alguna manera, si tenemos que medir la eficacia o la eficiencia de los generadores, bueno, justamente tenemos que pensar cuál es la energía que le estamos suministrando, cuál es la energía la potencia de salida que estamos recuperando, y lo que hay de diferencia es la pérdida, sencillamente. Bueno, con lo cual, si tenemos pérdidas por desgastes mecánicos, o por las pérdidas propias del cobre, y eso es inevitable, eso ya no lo podemos reducir, tal vez lo mecánico sí, o las pérdidas en lo que es la corriente parásita, el núcleo de hierro, bueno, todo eso hace que sea menos eficiente. Por eso, aparte, digamos, también hay todo
un retrabajo continuo para ver cómo generar energía, por ejemplo, con otras cuestiones que no son simples generadores, sino con energía nuclear o energía incluso como la que se utiliza en los aerogeneradores, que tratan de maximizar el aprovechamiento de la energía mecánica y en esa maximización lograr un mayor rendimiento respecto a otro tipo de generadores. Bueno, de alguna manera la eficiencia la vamos a poder medir, esto que decíamos de potencia entregada, potencia de salida y pérdidas, bueno, con un indicador de eficiencia, que es una letra griega que es como si fuera una N con una patita, acá por ahí salió un poco más cortada de lo que hubiera preferido que sea. Generalmente tiene esta como una patita alargada, ¿sí?, de la N, y eso es lo que nos quiere marcar la eficiencia, ¿sí? Es un cociente entre la potencia que vamos a estar recuperando, potencia útil, y la potencia total que le estamos entregando al sistema para poder generar esa potencia útil. Bueno, como es un cociente y este factor siempre va a ser menor a 1, lo multiplicamos por 100 para que nos dé, en una idea porcentual. Entonces, nunca vamos a poder transformar la energía al 100%. De alguna manera, este coeficiente siempre va a ser menor al 100%. Siempre, es inevitable. Lo ideal es que sea lo más cercano al 100%, que no lo va a alcanzar, pero que sea lo más cercano al 100%. Para el caso que yo les di de la central costanera, si tuviéramos que hablar de la eficiencia de esta central, y consideramos la potencia que le estamos entregando y la potencia que nos está entregando como energía eléctrica, bueno, su eficiencia seguramente estaría cercana al 80%. Si sabemos que el 20% se va en calor, bueno, lo más probable es que la eficiencia esté cercana al 80%. ¿Y cómo calculamos la potencia que le estamos entregando? Bueno, justamente como en este caso es una central que trabaja en base a combustible, bueno, nosotros podemos saber de ese combustible cuál es su capacidad de potencia al momento de combustionarlo. Entonces, de esa manera sabemos de ese combustible cuál sería el máximo de energía que nos podría estar entregando. Después dependerá del sistema que convierte esa energía en cuánto está recuperando esa energía, y por eso decimos lo que se recupera y lo que se va en calor. Pero bueno, la idea es tratar de maximizar la eficiencia y alcanzar, no se logra, pero alcanzar en el caso ideal el 100%. Bueno, respecto a los cables ya lo hemos hablado, así que no tiene sentido que lo repitamos acá. Pero la mayoría de las pérdidas se va por efecto Joule en lo que hace al calor. Después tenemos otras pérdidas que se dan, por ejemplo, con un fenómeno que es el efecto corona, donde se ioniza el aire alrededor de los conductores, y bueno, de alguna manera ahí también tenemos una pérdida de energía. Eso también, después si podemos, y yo quería hacer un cálculo que tiene que ver con el efecto corona. En realidad la idea del cálculo es la siguiente. Así como nosotros habíamos hecho el cálculo de cuál sería la máxima corriente admisible en un circuito, bueno, con el efecto corona lo que podemos hacer es un cálculo dadas las condiciones de un circuito, la tensión nominal, las situaciones de contexto, bueno, cuál sería la energía necesaria para ionizar el aire y que empecemos a tener pérdidas por efecto corona. Puede ser que cuando hagamos el cálculo nos encontremos de que trabajando en esa situación de régimen y en esa situación de contexto, la energía electromagnética que tengamos en esos puntos sea menor a la que necesitáramos para ionizar el aire y empezar a tener pérdidas por el efecto corona. Si así fuera,
entonces estaríamos en una condición en la cual podríamos decir que, dado ese contexto, no tendríamos pérdidas por efecto corona. Pero también las condiciones de contexto son cambiantes. Tenemos lluvia, tenemos humedad, tenemos distintos factores que van a alterar el contexto. Entonces, en la situación normal, tal vez en la operación normal de régimen, en el 80% del trabajo, no tendríamos pérdidas por efecto corona. Pero en determinadas situaciones de contexto, inevitablemente vamos a tener pérdidas por efecto corona, ¿sí? Igualmente, a veces se trata de minimizar, digamos, como parte también de la instalación, instalando lo que se llaman anillos anticorona, que lo que buscan es tratar de minimizar los puntos en los cuales vamos a poder tener esa diferencia de potencial que vaya a ionizar el cable y producir esta pérdida. Bueno, después tenemos también eficiencia en los transformadores, en donde, digamos, el transformador no es ideal. Tenemos una parte que es el primario, que va a estar recibiendo una determinada cantidad de energía y que la vamos a estar transformando esa energía en el secundario. ¿Y cómo es esa transformación? Nosotros recibimos una corriente eléctrica que, en definitiva, la transformamos en una corriente, en un flujo magnético, y ese flujo magnético concentrado en el núcleo nos va a permitir tener en el secundario la transformación en el sentido inverso, o sea, volvemos a tener la energía magnética transformada en energía eléctrica en el secundario. Bueno, toda esa transformación que hay en el medio tiene pérdidas, es inevitable. Estamos haciendo un salto de energía eléctrica a energía magnética y vuelta otra vez de energía magnética a energía eléctrica. Pero todo eso lo estamos concentrando en el núcleo. Y el núcleo, a su vez, también se ve alterado por esa energía electromagnética. Entonces tenemos corrientes parásitas, lo que se llama la corriente de Foucault, por ejemplo, y bueno, pérdidas siempre vamos a tener. Entonces, analizando todas esas pérdidas, ¿de dónde arrancamos? Del generador, pasamos por los cables con la distribución, con el transformador, en también lo que hace las pérdidas. Bueno, ahí es lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Que en el caso ideal, no es que la energía que logramos obtener de un generador la estamos transfiriendo a través de la línea de alta tensión hasta el otro punto, independientemente de la pérdida que ya hablamos de efecto Joule. Hay otras pérdidas que se suman, y si vamos sumando todas esas pérdidas, y no es de extrañar que estén en el orden de a veces del 30 o hasta el 40%. O sea que, desde el punto de generación, si nosotros pensamos cuál es la energía que estamos invirtiendo para generar y abastecer los puntos de consumo, bueno, estamos dando un 30 o un 40% más a veces de energía en ese punto generador del que vamos a estar obteniendo del otro lado. Entonces, el gran trabajo está también en minimizar o en ser lo más eficiente posible para transformar esa energía y que las pérdidas sean menores. Bueno, lo mismo, ¿no? Acá vamos a tener una potencia de entrada, potencia de salida, y siempre vamos a estar midiendo la eficiencia con el mismo parámetro, ¿no? Esto es lo que nos va a marcar la eficiencia. Bien. Hasta acá llegamos con esto de eficiencia, ¿sí? Las pérdidas que tenemos. Siempre va a ser lo mismo. Potencia de entrada, potencia de salida, las pérdidas que tenemos, y bueno, lo multiplicamos por 100 si lo queremos tener de manera porcentual. O sea, este factor multiplicado por 100, lo único que nos va a dar es lo mismo, pero expresado de manera porcentual, ¿sí? 100%. Ah, quise decir, ahí está. Por ciento. ¿Está bien? Bueno, ¿se comprende esto de las pérdidas y de la eficiencia? Sí, profe. Sí, sí. Vamos a lo que sigue.
Bueno, a ver. Listo, ahí llegué. Bueno, de todas maneras, para poder lograr esa transformación de energía, contamos con distintos puntos generadores y cada uno con su tecnología, pero de alguna manera trabajar en la generación de energía tiene también un impacto ambiental, entonces no solamente tenemos que perseguir digamos, el objetivo de ser eficiente, sino también cuidar el entorno en esa carrera. Con lo cual, vamos a repasar algunos de los impactos ambientales más significativos que tiene cada una de las distintas formas de generar la energía. Entonces, ¿qué es un impacto ambiental? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, cualquier cosa que altere el medio ambiente, o aunque no lo altere, que deje consecuencias a mediano o largo plazo, bueno, eso es un impacto ambiental. Muchas veces lo identificamos como con algo representativo en el hecho de que haya producido un cambio y que ese cambio sea perceptible. Y hay veces que no es así, hay veces que el cambio no es perceptible, al menos a corto plazo, pero después, al correr el tiempo, notamos el impacto de ese cambio. Entonces, de alguna manera, la definición de impacto ambiental no se refiere específicamente a un cambio que sea perceptible, sino a una alteración, obviamente que sí, también a eso, pero también a una alteración que pueda ser sostenida en el tiempo, de manera tal que en la suma de esos pequeños cambios, bueno, ahí sí ya haya algo de irreversibilidad y ya se haya producido el problema que, digamos, dio origen a ese cambio. Profe, la contaminación de los ríos con desechos tóxicos podría ser un cambio ambiental, un impacto ambiental a largo plazo. Sí, sí, de hecho, a ver, la contaminación no solamente, ya nos estamos yendo, si querés, de la parte de generación de energía eléctrica, ¿no? Pero sí, es un claro ejemplo. Lamentablemente no sé, no terminamos de resolver eso. Y Argentina, o al menos Buenos Aires, también tiene como un problema constante con eso, ¿no? El típico caso del riachuelo, no sé, la eliminación de los desechos cloacales en el Río de la Plata. Es como que tenemos ahí una deuda para con nosotros mismos, si se quiere. Pero bueno, hay veces que los cambios no son sencillos de llevar adelante, o la emergencia a veces hace que el presupuesto vaya para cosas que al menos son más urgentes, no digo más necesarias, pero más urgentes. Bueno. Las termoeléctricas, cuando queman combustible, ¿en qué momento están contaminando? ¿En qué momento del proceso? Mirá, el aire tiene una determinada densidad, aunque para nosotros no represente, porque nosotros nos movemos con determinada libertad, ¿sí? Pero el aire tiene una determinada densidad. ¿Y qué es lo que termina haciendo la termoeléctrica? Termina aspirando el aire tal cual está, que tiene un componente, el aire tiene es una combinación de distintos componentes, ¿no? Entre ellos oxígeno, pero no me acuerdo ahora la proporción de cuánto es oxígeno, nitrógeno, cuál es la composición. Pero obviamente la termoeléctrica necesita el oxígeno para combustionar, si no, no tiene forma de hacer el proceso de transformación de la energía del combustible. Bueno, aspira toneladas y toneladas de aire, porque vos decís, el aire no pesa. No, el aire tiene peso. Que nosotros no lo percibamos es otra historia, pero el aire tiene peso. Bueno, aspira toneladas y toneladas de aire y termina expulsando toneladas y toneladas
monóxido de carbono. Con lo cual, la contaminación viene por ahí. ¿Sí? Por eso digo que hay algunas cuestiones que parecen imperceptibles, pero visto apropiadamente, todo el proceso no son tan imperceptibles. O no son tan, parecen no evidentes, pero son evidentes. Bueno, la cuestión es que la Tierra, el planeta Tierra como tal, genera recursos naturales que, digamos, siempre están, no digo a disposición de la humanidad es quien más echa mano de esos recursos naturales. Pero bueno, la Tierra genera recursos como para poder afrontar la demanda. Ahora, ¿qué sucede? Un tiempo atrás se empezó a identificar una fecha que se lo llama el Overshoot Day. Recuerden que en inglés es como Tarzán, si no aprovechan y le preguntan a la profe, pero sería el día final en el cual estamos tomando todos los recursos que generó la Tierra para ese año. De alguna manera sería como decir, bueno, si lo tengo que trasladar a un ejemplo práctico que se pueda llegar a percibir. Si yo gano una determinada cantidad de dinero que cobro a principio de mes, bueno, si llego a fin de mes y me sobra algo de dinero, quiere decir que estoy más que bien. Pero si empiezo a tener gastos y ya no llego a cubrir el mes, bueno, estoy en problemas, ¿no? Entonces, una cosa sería estar en problemas el día 29, y otra cosa sería estar en problemas el día 28, y otra cosa muy distinta es estar en problemas el día 14, porque ahí ya me estoy quedando en un serio problema, ¿no? Si me quedé a mitad de camino en el medio del mes, ¿cómo hago para llegar hasta el final del mes para volver a recibir lo necesario para volver a ver si mejora la situación? Bueno. No sé, profe, yo te seco al día 10 y llego igual al 30. De algún lado siempre sale. Sí, ya sé, pero bueno, con nuestro planeta pasa lo mismo, siempre de algún lado sale. Pero no tan así, ahora vamos a ver por qué. Entonces, de alguna manera marcamos un día del calendario, es algo representativo, marcamos un día del calendario como la fecha en la cual ya se hubieran agotado todos los recursos que hubiera generado nuestro planeta durante ese año. Ese es el día que denominamos Overshoot Day, o sea, el día final en el cual agotamos todos los recursos. ¿Sí? Y para darles una idea, el Overshoot Day se ha estado moviendo desde que se empezó a tomar registro de una manera cada vez más preocupante. ¿Por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, para 1986, bueno, nosotros es como que agotábamos todos los recursos que se habían generado el día 19 de diciembre. Pero ya para 1990 lo habíamos agotado el día 7 de diciembre. Y para el 95 el 21 de noviembre. Y así fuimos, y hay un registro de todos los recursos que se van generando y de cuándo se van agotando, y ya estamos en un momento donde lo estamos agotando cada vez mucho más temprano, de una manera mucho más dinámica. Entonces, de alguna manera, si nosotros agotáramos los recursos al 31 de diciembre, es como que estaríamos llegando justo, ¿no?, a fin de mes, si lo haríamos al 31 de diciembre. Entonces, de alguna manera podrían decir, bueno, los recursos que tiene el planeta Tierra lo estamos agotando al mismo ritmo que lo genera. Y entonces, ¿cuántos planetas Tierra necesitamos para agotar nosotros los habitantes los recursos? Bueno, necesitamos un planeta Tierra, porque nos da la cuenta redonda. El 31 de diciembre acabamos de agotar todos los recursos producidos durante un año y empezamos un nuevo año y consumiremos de vuelta esos recursos. Pero a medida que va pasando el tiempo y vamos incrementando esa cantidad de recursos, bueno, ya estamos en un punto donde estamos necesitando 1,7 planeta Tierra para poder abastecer lo que estamos consumiendo. Y ahí es donde viene el nivel de preocupación, porque estamos corriendo con un consumo mayor a lo que el planeta puede estar generando. Por eso es que de repente políticas medioambientales como la que se están tomando, de tratar de reducir la emisión de monóxido de carbono, reducir la cantidad de gases que dañan la capa de ozono. Recuerdan que cuando habíamos hablado, por ejemplo, de la subestación eléctrica
encapsulada en gas, que el gas que se utiliza es el SF6. Bueno, hay ya, digamos, construcciones que ya no se utiliza el SF6, de hecho se utiliza aire presurizado para que funcione como dieléctrico. Obviamente que ante alguna pérdida, alguna rotura, no estamos dañando el medio ambiente. Y bueno, todos esos cambios que se están persiguiendo tienen por objetivo tratar de buscar un nuevo equilibrio para no romper esta carrera que se está dando de cada vez necesitar más recursos que lo que el planeta puede generar. En definitiva, digamos, está todo bárbaro que la humanidad siga creciendo, que siga progresando, que siga creciendo también numéricamente, si se quiere, o con bienestares, o con mayor expectativa de vida, pero bueno, hay que ser crudos también en pensar que tenemos un lado B en todo esto, que es decir, hoy estamos y tenemos los recursos que tenemos, mañana vamos a hacer más, vamos a tener la misma cantidad de recursos, y difícilmente si seguimos con este ritmo, no. Por eso todos estos cambios que a veces se dan a nivel global, o incluso a nivel local, bueno, buscan tratar de preservar un objetivo donde eso ya no sea un problema, sino que le estemos encontrando alguna solución. La motorización eléctrica también es una característica, ¿no? Donde tratamos de decir, bueno, busquemos de alguna manera tener un impacto ambiental menor. Alguien me decía hace un tiempo, bueno, está bien, pero si todos los autos fueran eléctricos y lo estaríamos cargando, enchufando a la corriente que tenemos nosotros en nuestro domicilio. Bueno, pero una buena parte de la generación de energía eléctrica es en base a centrales térmicas, y las centrales térmicas queman combustible. Sí, es cierto, pero los motores de combustión, los motores de los automóviles, también queman combustible. Y el rendimiento que tienen esos motores es terriblemente bajo respecto a lo que podría ser el rendimiento que tiene una central de generación eléctrica, una central termoeléctrica. Entonces, en un motor de combustión tal vez alcanzamos, en el mejor de los casos, un rendimiento, un aprovechamiento de la potencia que tiene, la energía potencial que tiene el combustible, un aprovechamiento del 30, del 40%, si consideramos todas las pérdidas que hay en el medio. Mientras que en una central termoeléctrica no, el rendimiento es mucho mayor. Con lo cual, es cierto, vamos a estar demandando más energía eléctrica, pero de alguna manera ese combustible que se va a estar quemando en ese lugar de generación, sería mucho menor que la suma de todos los combustibles que se estarían consumiendo para movilizar el mismo parque automotor. Entonces, es relativo, ¿no? No podemos decir que digamos, la mayor demanda de energía eléctrica traiga como consecuencia también una mayor contaminación. Es relativo, hay que ver también dónde estamos restando ese consumo de combustible en favor de esa generación de energía eléctrica. Con lo cual la perspectiva, al menos así lo veo yo, la perspectiva a mediano y largo plazo de fomentar o incluir un mayor crecimiento, por ejemplo, del parque automotor de manera eléctrica, en mi opinión, va a tener un impacto positivo, aunque tengamos que echar mano como recurso a generación de energía eléctrica a través de centrales térmicas, que terminan expulsando, como decía al principio, monóxido de carbono al ambiente. Pero yo creería que en el balance saldríamos ganando, es mi opinión, ¿está bien? Bien, entonces, acá tenemos una representación de esto que decimos del Overshoot Day, pero ya visto a nivel país. Entonces, lo que veíamos antes era, si se quiere, a nivel planeta Tierra y toda la humanidad. Pero esto es a nivel país. ¿Qué quiere decir a nivel país? Bueno, cómo cada país también echa mano de los recursos que tiene y cómo los está consumiendo. Entonces, no sé si se llega a ver, pero los primeros países que ocupan la posición, digamos, consumen más temprano que ninguno. Tenemos, por ejemplo, a Qatar o a Luxemburgo, que en los primeros días de mediados de febrero ya consumieron todo lo que toda la energía que estarían necesitando para todo el año, ya la consumieron en ese momento.
Después le siguen Emiratos Árabes, Kuwait y los Estados Unidos, que lo termina consumiendo el día 15 de marzo. Canadá el día 18 de marzo. Bueno, ¿Nosotros de qué lado estamos, profe? ¿De Europa o Sudamérica? no, Argentina está por esta zona. Es como que lo hace prácticamente a mitad de año. Sí, profe, igual se entiende que los países más desarrollados van a consumir más rápido su energía que los no desarrollados. O sea, los países africanos van a estar al último. Exactamente. Por eso yo quería, digo, a nivel planeta, cuando lo vemos de esta manera, sí, somos todos habitantes del planeta, sí, pero guarda, somos todos habitantes del planeta, pero no todos consumimos de una manera equitativa. Algunos lo hacen más a mansalva y otros los hacen de una manera, tal vez porque no tienen la oportunidad. Como bien decís, si eso es un país subdesarrollado, no tiene la misma oportunidad de consumir los recursos con la misma voracidad. Tal vez si ya no fuera un país subdesarrollado y pudiera echar mano con la misma voracidad, lo haría. Pero la realidad es que, ¿cómo estamos consumiendo los recursos? Bueno, a nivel planeta ya lo vimos, pero a nivel naciones también hay un desequilibrio, porque en definitiva, todo el planeta genera recursos. Sí, está bien, todo el planeta genera recursos, pero ¿quién consume más esos recursos? ¿Quién le echa mano más esos recursos? Bueno, por eso nombraba estos países que están, digamos, en la parte más temprana del consumo, ¿no? Y como parte contraria de apalancamiento tienen que estar los otros que se quedan mirando y que no pueden echar mano con la misma voracidad para esos recursos. Con lo cual, bueno, es un problema que Dios quiera, a mediano o largo plazo lo podamos ir equilibrando. Bueno, hay determinadas características que en definitiva después vamos a tomar como tópicos para definir el impacto ambiental. Los impactos ambientales no siempre son negativos, hay impactos ambientales que pueden llegar a ser positivos. Hay cambios en la naturaleza que pueden llegar a, o sea, ¿qué quiero decir? Cambios que produce el ser humano, que es en definitiva un impacto ambiental, pero con resultados positivos. Nosotros podemos llegar a, por decirlo de una manera, alterar el recorrido el caudal normal de un río para poder almacenar energía potencial en una represa, y bueno, tal vez como consecuencia de ese cambio, logramos tener una nueva flora y fauna en ese ambiente. Entonces, hay veces los cambios, si bien son cambios de impacto ambiental, hay veces que no siempre son negativos, hay veces también pueden llegar a ser positivos. Después tenemos otro atributo que puede ser denominado como directo o indirecto, en el sentido de si estamos haciendo un cambio perceptible, causando algún daño o perjuicio, o no. Es algo que está, digamos, transcurriendo a lo largo del tiempo y lo vamos a ver como alguna manera indirecta y no de manera directa. Después también tenemos cambios que podemos, digamos, darle por atributo un cambio, un impacto que sea acumulativo, con lo cual va a ser algo no percibido, de escasa percepción, digamos, pero que a lo largo del tiempo sí va a terminar generando un cambio para las generaciones futuras que sea mucho más perceptible de lo que es hoy. Bueno, y así podríamos nombrar, tenemos otros tipos de atributos que si son temporales, si son permanentes, si son reversibles o son irreversibles, si se da de manera continua o periódicamente en el tiempo, aparecen, desaparecen, vuelven a aparecer, vuelven a desaparecer. Bueno, son distintas formas en las cuales podemos llegar a tipificar o dándole como si quisiéramos adjetivar o identificando cuáles son esos cambios respecto del ambiente. Bueno, luego, lo que decíamos, ¿no? Si hablamos de gases de efecto invernadero y que la mayoría de los gases de efecto invernadero tienen origen en la quema del combustible o en la liberación de otros gases que acompañan también a otros procesos industriales, bueno, por una cuestión también lógica de densidad demográfica, los primeros países que vemos
en el caso, por ejemplo, de este esquema, es China. Ahora, fíjense que a pesar de que la India tiene una población que no falta mucho para que iguale o supere a la población que hay en China, no ocupa la segunda posición. La segunda posición la termina ocupando Estados Unidos, la Unión Europea, y recién viene la India en este lugar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que muchas veces la densidad de población no es lo que marca también cómo se está echando mano de un recurso, cómo se está malgastando un recurso. También tiene que ver con la calidad de vida o cómo esa población está sosteniendo su ritmo de consumo. Y bueno, la sociedad en la India no tiene la misma forma de desenvolverse que otras sociedades. Digamos, la pobreza o el índice de distribución de la riqueza no es el mismo que en otras sociedades, y bueno, eso hace que en definitiva el abastecimiento de energía para esa población, y como consecuencia del abastecimiento de energía, la expulsión de gases de efecto invernadero, bueno, no tenga la misma dimensión para los países en una situación que en otra situación. No sé dónde estábamos nosotros acá, a ver, espera que si no encuentro, me parece que no estamos en este gráfico. Acá sí, Argentina. ¿Sí? Bueno, ¿y en qué lo expresamos esto? En kilotoneladas de dióxido de carbono. ¿Por qué kilotoneladas de dióxido de carbono? Bueno, porque justamente el dióxido de carbono es el material que se desprende luego de la combustión, y qué es lo que podemos medir como para ver en cuánto estamos afectando a la capa de ozono a través del efecto invernadero. Bueno, luego tenemos algunos combustibles, ¿sí? que podemos llegar a ver cuántas toneladas de dióxido de carbono estamos expulsando en función del combustible. Entonces, si bien nosotros no trabajamos con carbón mineral, si vemos las gráficas, por ejemplo, de la matriz energética, recuerdan que, no sé si lo habíamos visto en la primera clase o por ahí, lo que es la matriz energética, ¿se acuerdan que era de qué tipo de energía echamos manos para terminar convirtiendo eso que le llamamos energía primaria en energía secundaria, donde la energía secundaria ya para nosotros es la energía eléctrica? Bueno, hasta la década del 70 había puntos de generación que utilizaban como material de combustión el carbón. Ya después no, porque empezó a existir una explotación mucho más avanzada en los gasoductos y en el transporte del punto de origen de la extracción del gas a los centros de consumo, y entonces empezaron a aparecer digamos, generadores que utilizaban como combustible el gas, que tiene un rendimiento mucho mayor, pero además de tener un rendimiento mucho mayor, como logra una combustión mucho mejor, la cantidad de dióxido de carbono que expulsa al aire es menor. Por eso es que si tomamos todos los combustibles que tenemos hoy, tal vez el que está a la derecha, el carbón, lo podríamos dejar de lado, porque ya prácticamente no hay generadores que utilicen el carbón como combustible. Pero si nos quedamos con los primeros, que es el gas natural, el fuel oil y el gasoil, bueno, ahí tenemos la cantidad de combustible, la cantidad de toneladas de dióxido de carbono expulsadas al aire por la cantidad de combustible que estamos quemando. Ahí es donde vemos esa proporción, que es donde nosotros, esto que me habían preguntado antes, ¿no? Si las centrales térmicas tenían algún impacto. Bueno, tienen un impacto directo en función del combustible que queman y en la expulsión de dióxido de carbono. Bueno, ¿dónde estoy? Pero bueno, perdí el cursor. Acá. Bueno, ¿y qué pasa con lo que trabaja con energía nuclear? Bueno, con energía nuclear tenemos prácticamente nulas emisiones
de desechos, digamos, por conversión de energía y que nos termine expulsando dióxido de carbono. Pero tenemos como contrapartida que lamentablemente seguimos acumulando desechos radiactivos y eso tiene un potencial riesgo, ¿no? De hecho, el combustible, el desecho del combustible, hoy por hoy no tiene sentido, no tiene sentido recuperar la poca energía que podría llegar a existir en el material de desecho, porque la inversión que debería hacerse para recuperar esa energía residual es mayor que la energía que vamos a poder recuperar para transformarla en un beneficio. Pero esa es la situación de hoy. No sabemos cómo va a avanzar la tecnología, entonces lo que hacemos es guardar ese desecho del material combustible radiactivo y esperar, si fuera posible, que en algún momento podamos sacar un recurso de todo ese desecho. Entonces, potencialmente también tenemos ahí un riesgo, porque no estamos consumiendo el 100% de ese material combustible, queda algo residual. Y bueno, al tener ese material residual, no dejamos de tener el riesgo de tener algún problema con un escape de radiación o con alguna de los otros problemas que pueden llegar a presentarse. Por suerte, digamos, estamos en una zona geográfica que no tiene esas particularidades. Es distinto, por ejemplo, otras zonas geográficas que se ven afectadas, por ejemplo, por fallas fallas que después pueden producir terremotos. Bueno, Fukushima también fue un caso donde ahí, pero en realidad lo que pasó en Fukushima fue, digamos, estuvo preparada para lo que sucedió. Lo que pasó es que después el agua terminó tapando los enfriadores, el agua del tsunami terminó tapando las bocas de absorción de los enfriadores, y ahí empezó otro problema. Pero, bueno, por eso también hay países que se están alejando de esa tecnología, pero no porque la tecnología sea peligrosa, sino porque, por más que tomaron todos los recaudos, la naturaleza tiene algunos embates que desafían esas peores condiciones que se habían considerado, y bueno, terminan teniendo un problema más grande del que hubieran previsto. Por eso digo, nosotros territorialmente tenemos alguna ventaja respecto de todas esas zonas geográficas que a veces están atravesadas por fallas geológicas y que están expuestas a tener problemas. Nosotros en ese sentido no tenemos tal vez esa preocupación, y eso nos permite por ahí tener una perspectiva de desarrollo de energía nuclear. Después se verá interrumpido o no por cuestiones presupuestarias o de política de desarrollo, pero bueno, la posibilidad respecto a otros países la tenemos. Por otro lado, la energía atómica obviamente se basa en el material combustible que es radiactivo, que es el uranio o el plutonio, y es un recurso limitado, no es que vamos a poder generar energía nuclear por los siglos de los siglos. También es cierto de que muchas veces la perspectiva de un país, o al menos de la sociedad, tiene una visión de largo plazo, pero que no mira a milenios para adelante. Mira a un futuro medianamente cercano, mayor al futuro que podemos ver nosotros, pero tampoco muy, muy alejado. Con lo cual los recursos que hoy hay alcanzan como para poder desarrollar este tipo de energía, pero no deja de ser un recurso limitado. Por ejemplo, para poder obtener 1 kilo de uranio, es necesario que las minas de extracción hagan una remoción de 190 toneladas de tierra. Y hasta ahí es simplemente remover la tierra para poder asegurar que en esas 190 toneladas, o 200 si queremos redondear, logremos tal vez obtener 1 kilogramo de uranio. Bueno, después viene todo el proceso de extracción de ese uranio y todo el proceso del tratamiento de ese uranio hasta lograr tener el material combustible que es el que vamos a utilizar en la central.
Y en todo ese proceso hay riesgos. Es un proceso muy largo y cada parte de ese proceso es un riesgo. Bueno, respecto, por ejemplo, a lo que habíamos también nombrado antes, a lo que puede ser la radiación electromagnética, bueno, más o menos esa forma de irradiar la energía electromagnética, percibido o no, pero trae algunas otras consecuencias, como por ejemplo la irradiación de señales electromagnéticas. El aire ionizado termina generando óxido de nitrógeno, y en los transformadores también se acumulan aceites que son específicamente para el uso y el enfriamiento del transformador en sí, pero muchas veces también con contenidos cancerígenos. También en eso se ha trabajado, como por ejemplo en los recambios de los transformadores para remover los aceites que tenían origen, que daban origen a enfermedades cancerígenas. Pero bueno, si nos ponemos a pensar que en el territorio argentino, en la provincia de Buenos Aires, tenemos prácticamente el 33% de la población, y que ese 33% de la población hace uso del 42% de la energía que se genera en el país, bueno, estamos rodeados de potenciales puntos que si no son corregidos a tiempo, son también potenciales riesgos para la salud. Bueno, y con lo que son las subestaciones, en lo que son las subestaciones aisladas por aire, el mayor impacto ambiental viene dado por la estructura en sí, o sea, el espacio físico que va a ocupar y la irrupción, si se quiere, de ese espacio respecto de lo que podría ser un paisaje natural. Y en las subestaciones encapsuladas por gas, bueno, el impacto se va a dar en las liberaciones que van a existir de ese gas. Son menores, nada es perfecto, en los sellos de toda la estructura, siempre van a haber pérdidas, y bueno, más temprano o más tarde, ese gas se va perdiendo, y eso es lo que termina dañando la capa de ozono, o termina produciendo como consecuencia también una acumulación de gases que impiden el reflejo de la radiación infrarroja que se da en la Tierra, y terminan haciendo esto que llaman efecto invernadero. Bien. Y por último, si queremos nombrar en impacto, más allá de que las centrales de generación hidroeléctrica parecería ser lo más, o lo menos nocivo, si se quiere, después de las centrales de generación de energía atómica, bueno, pero no dejan de tener un impacto en lo que es la alteración del ecosistema, los cambios en los cursos de los ríos, en la alteración también de la flora, la fauna, el paisaje, y bueno, también el impacto que puede haber en lo que sea el desarrollo socioeconómico, cómo se pudo haber alterado luego la construcción de la represa, y bueno, todo el daño que pudo haber traído como consecuencia de esa presencia de ese nuevo lago artificial que va a estar en ese punto. Y ni que hablar de cuando tenemos algún problema como consecuencia de la rotura de la represa, ¿no? ¿Cuándo fue? 2 años atrás o 3, la rotura de la represa en Brasil. Bueno, después hay otros casos también como que han pasado en otros países como Estados Unidos, donde la rotura de la represa, bueno, trajo como consecuencia la pérdida de vidas, porque son toneladas y toneladas de agua que no se detienen, arrastrando todo lo que encuentran. Con lo cual, bueno, más que mal, a veces el impacto no es simplemente, digamos, en lo estético, sino también en las consecuencias que hay a posteriori de algún accidente. Por eso las represas, incluso las represas, bueno, obviamente las que están en Argentina, pero hay entidades que hacen auditoría respecto de si se quiere decir, la salud que tiene la represa. O sea,
del material en lo que está conformada la construcción, del emplazamiento, digamos, de los distintos desperfectos que pueda llegar a tener. Bueno, eso se audita anualmente de manera tal de poder dar alguna previsibilidad a algún problema. Obviamente que nada es al 100%, pero lo que se pueda anticipar siempre va a traer, digamos, la menor consecuencia para la población. Con lo cual, bueno, no hicimos más que un recorrido del principio, desde la generación hasta el consumo, todas las pérdidas que tenemos en el medio, cómo este índice de eficiencia tiene que tratar de acercarse a 1, nunca se puede, es imposible, porque si no estaríamos transformando un tipo de energía en otro tipo de energía sin ningún tipo de pérdida de calor en el medio, y eso es imposible. Pero bueno, tratar de hacer lo más acercado que se pueda a ese factor. Y luego, bueno, cómo tenemos todo el desarrollo de nuestras distintas formas de generar y distribuir la energía y qué impacto tiene eso en nuestro ambiente. Ese es más o menos el esquema que quería plantear hoy, que son parte de las unidades que tenemos que ver y que no quería seguir perdiendo tiempo sin que dejemos de ver estos temas. Así que bueno, iremos mechando entre distintas unidades que tenemos que seguir viendo y algunas cuestiones que tienen que ver con cálculos que nos permitan dar una dimensión a cada una de las características de la red. Y bueno, lo de hoy tenía por objetivo terminar acá. Profe, una consulta. Entonces, la contaminación de las subestaciones transformadoras, la única contaminación que tienen es visual, o sea, después tienen pérdidas calóricas y bueno, por todos el efecto de corona y todo eso, pero contaminación a lo que es el ambiente no tiene más allá de la visual. No, tiene un impacto directo. Fíjate que, por ejemplo, hay un punto de litigio con las centrales termoeléctricas que están acá me parece que era en Pilar, más allá de que son centrales que están ubicadas como en la periferia del Gran Buenos Aires, y hay algunas que están en esta zona norte, central, Pilar, Zárate, Campana, y hay un impacto ahí porque más allá de digamos, lo que no sería perceptible, como por ejemplo la expulsión de toneladas de dióxido de carbono, también hay otros impactos, como por ejemplo el sonido. O sea, se supone que a una determinada distancia debería ser imperceptible el trabajo de las turbinas, el trabajo de los motores en la generación, y sin embargo es perceptible, y eso alteró, digamos, el entorno. Hay otros daños más allá de la parte visual. Sí, hay otros daños. Bueno. El otro día escuché que un derrame de petróleo en la Tierra genera que esa tierra donde se derramó el petróleo no pueda ser fértil nunca más. La única forma de que sea fértil de nuevo es sacar el pedazo de tierra. Sí, me mataste, no sé si a ese punto, pero... En realidad, no. Sí, el petróleo, pero también como que hay un diluyente que se utiliza para diluir el petróleo o algo por el estilo. Creo que era el derrame de eso, del diluyente. Si se derrama el diluyente en la tierra, ahí sí deja de ser fértil. No sé si para nunca más, ¿no? Pero por un tiempo muy, muy prolongado. Sí, realmente, bueno, hay daños que son a veces de gran impacto. De hecho, el aumento de la temperatura, de la temperatura, digamos, de la Tierra en sí, pero no es el aumento de la Tierra en sí, todo está contenido en la Tierra, el mar, la superficie. Entonces, el aumento de la temperatura del planeta en sí, en pocos grados, tiene un impacto terrible. Fíjate que se está hablando de, bueno, el derretimiento de los glaciares. Cada tanto es noticia del desprendimiento de grandes masas de hielo antártico o ártico. Sí, yo tuve que hacer un trabajo sobre eso. Y con solo 2 o 3 grados se derritirían
todos los polos y gran tierra quedaría bajo agua Ujú, con 2 grados ujú. nomás. Tal cual, subiría el nivel del mar, algunas ciudades que están próximas y que tienen pocos metros sobre el nivel del mar eh, estarían anegadas o desaparecerían. Creo que un caso es, si no me equivoco, las Islas Maldivas, que son islas que están a pocos metros del nivel del mar, con lo cual, creciendo unos pocos centímetros ya desaparece todo. Hay otros impactos, por ejemplo, con los corales. El, el desarrollo de la vida en centros, digamos, donde la temperatura es la adecuada y se desarrolla la vida de los corales, también comienza a desaparecer porque con un pequeño cambio en la temperatura ya no se desarrolla la vida de la misma manera y bueno, van desapareciendo de manera drástica en el sentido, digo, yo nunca tuve la experiencia de poder recorrer y hacer buceo, por decir un ejemplo, y visitar un lugar donde, digamos, crezcan y se desarrollen los corales. Pero justamente la gente que se dedica al estudio del medio ambiente nos plantea eso, ¿no? Que hacer ese mismo recorrido subacuático hace 20 años tenía una biodiversidad y hacerlo hoy es mucho menor la biodiversidad. Bueno. Sí, pero igual eso también se ve, no sé si vio ahora en México, en las playas de México del Caribe, que está lo que es el sargazo, que son unas algas que aparecieron de la nada en el 2019 más o menos, sí. y son porque, claro, tenían un ecosistema que vivían a cierta temperatura, y con el calentamiento global empezaron a morir abajo del agua y se desprenden de abajo, empiezan a subir y el agua misma los lleva a la costa. Sí. Pero incluso entraban con camiones a la playa a sacar el sargazo porque era una cantidad que bajó un montón el turismo en esa zona. Sí. Bueno, por eso, ojalá que exista un cambio de rumbo, con lo cual nos toque también a nosotros, por ahí Dios quiere hacer los protagonistas, ¿no? De decir, bueno, distribución de la energía de manera inteligente, uso racional, optimización en el uso de los recursos. Bueno, todo eso tiene un impacto. A corto o a mediano plazo tiene un impacto positivo. Con lo cual, bueno, por eso digo, ojalá que seamos testigos de ese cambio. ¿Sí? Bueno, dejo de grabar entonces. ¿Sí? Me quedo con la tarea que me dejó el profe Sebastián, de dilucidar por qué la medida geométrica del área difiere de la sección nominal. Ese también voy a buscar yo para leer, profe. Bueno, hacemos un salto en el tiempo, nos encontramos el próximo jueves. El lunes. a las 18:15. Ahí está. Y entonces esto de inglés fue solo por hoy, ¿no? Sí, es solamente por hoy, va a ser los martes. Dale. Bueno, profe. Nos encontramos mediante. Nos vemos, profe. Buena semana. Nos vemos. Buena semana. Chao. Profe. Sí. ¿Hay libros sobre transmisión y distribución y tendido eléctrico así de subestaciones? Sí, pero no sé qué es lo que estás queriendo buscar. Y no, me imagino que deben ser manuales tipo universitario, que deben ser bastante técnicos. Sí, bueno, ese es un punto, viste, que a la hora de hacer el contenido del programa para esta materia, tengo esa cuestión, donde es lo que hablábamos al principio, viste, si no hay manejo de análisis matemático o de física, y se hace muy complejo, porque, digamos, la realidad es que muchas de las cuestiones se resuelven con modelos matemáticos, y en los modelos matemáticos interviene trigonometría, integrales, derivadas, integrales dobles, y todo eso también va de la mano con los hechos de la física. Entonces,
ahí es donde se me presenta ese desafío, ¿viste? Si a veces ir demasiado profundo con un contenido, porque para poder ir profundo, es como que tengo que hacer un parate completo y explicar la raíz desde el análisis matemático, ¿me explico? Claro. Sí. Libros hay, pero bueno, no sé si tu pregunta venía por disponer de esos libros, o aunque sea para mirarlos, o No, para ojear, digamos, o sea, Ujú. ver, capaz puedo sacar algún dato, algo que me sirva, pero... Sí. Lo que tenga, si querés, te lo paso o lo puedo dejar publicado en la página como información que no necesariamente sea eje de la materia, ¿me explico? Bueno, si los publicas, joya, Sí. está ahí a disposición. Sí. También hay una cuestión que, viste, lo que es la generación y la transmisión de energía eléctrica, a veces va también muy ajustado a la realidad del contexto. ¿Qué quiero decir? La distribución geográfica de la energía que tenemos nosotros en Argentina seguramente es distinta a la distribución geográfica de un país que no tiene llanura, sino que tiene otra forma de su territorio, en la cual se enfrenta a otros desafíos para hacerlos tendidos en la distribución. Entonces, ¿qué quiero decir? A veces también lo más apropiado son estudios locales, porque, digamos, no tiene por ahí mucho sentido conocer todas las variantes que hay en la geografía del planeta como para estimar cualquiera de esos casos. Claro, habría que buscar autores de acá, digamos, Claro, sobre el tema. que hayan trabajado sobre cuestiones que sean más intrínsecas a la característica de nuestro país, ¿viste? Claro. Pero bueno, nada, lo que tengo se los paso. Bueno, listo, profe. Bien. Joya, Bueno. nos estamos hablando. Buen Ahí fin de está. semana. Lo mismo para ustedes. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.